Buenas tardes, vamos a ver estática, segunda parte. Recordar que la estática habla justamente de lo que es el equilibrio. ¿Y qué cosa es equilibrio? Dos cosas. O bien está en movimiento un objeto, o bien está estático un objeto. Vamos a ver lo que es equilibrio. Y hablábamos de dos condiciones. Solamente normalmente vamos a ver una de ellas, pero en realidad son dos tipos de condiciones. La primera condición es la que conocemos como cuando la rapidez es igual a cero. Esto quiere decir que es estático. O está en reposo. A esto, chicos, se le conoce como equilibrio. Equilibrio estático. Como equilibrio estático. ¿Sí? Es decir, que no hay movimiento. Y la segunda condición, que quizás no vamos a ver mucho ahora, pero sí existe, es el equilibrio cuando te dicen que la rapidez es constante. Esto es el famoso MRU, movimiento rectilíneo uniforme. A este equilibrio se le conoce como equilibrio dinámico. ¿Ya? Equilibrio dinámico. Son nombres que quizás tú recién estés escuchando, los voy a poner en aclaración. Hay cosas que, como pueden ver, no están a separate, pero sí lo complementamos acá en justamente la clase. Muy bien. El movimiento mecánico que estamos viendo a lo largo de todos estos capítulos habla justamente del equilibrio principal. ¿Esto qué significa, profesor? Cualquiera de estos dos tipos de equilibrio significa que la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto va a ser? Cero. Esto quiere decir, profesor, que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser cero. De igual manera, en el eje Y va a ser cero. Esto es justamente lo que quiere decir. Pero a su vez, la sumatoria del eje X significa que la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Tener eso en cuenta. De igual manera, en el eje Y, la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Ok? Perfecto. Mucho cuidado con esto. También indicar de que si van a la derecha se le considera con signo positivo cuando estamos en ello, y al despejar esto a la izquierda con signo negativo. Pero cuando se despeja, por ejemplo, 5 newton, 8 newton, ¿qué significa? A la derecha, positivo, más 5 newton, más menos 8 newton porque va hacia la izquierda. ¿Correcto? Y esto sale menos 3 newton. ¿Qué significa esto? Que la fuerza vale 3 newton. Perfecto. Y este signo menos significa que va hacia la izquierda. Ah, ya, la fuerza apunta hacia la izquierda, pero tiene un módulo de 3 newton. Eso es lo que significa el signo, chicos. ¿Ya? Ok. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada como un preámbulo. Ahora lo vamos a reafirmar. Muy bien. Un término nuevo que vamos a ver ahora, bueno, en la clase pasada lo hemos visto como una parte básica, solamente hemos visto partes iniciales. Vamos a hablar del término de polea. ¿Qué cosa es una polea? Es un sistema justamente de cuerda o hilo justamente con este objeto de la polea que ayuda al movimiento de las cuerdas para alzar pesos, para poder convertir para hacer más rápido el movimiento o simplemente hacerlo más práctico, más fácil, ¿correcto? Para subir o bajar pesos. ¿Ya? La polea es justamente para esto. Pero eso tiene que ver con qué términos de fuerza, tiene que ver con lo que son las tensiones. Tiene que ver con las tensiones. Tiene que ver con las tensiones.
¿Ya? Por ejemplo, ahora, va a haber problemas, chicos, en el cual vamos a tomar en cuenta el peso de la polea. Si de ser así, mucho cuidado con lo que ya habíamos visto. Recuerda que si esta es una polea, su peso, ¿cómo se representa siempre un peso? Vertical hacia abajo. Ahora, ¿esto cuándo lo tomaré en cuenta? Cuando el problema me diga que hay que tomar en cuenta la masa de la polea. Cuando te diga masa de la polea 2 kilogramos, 1 kilogramo, lo pongo el peso. Pero profesor, ¿y qué tal si hay problemas como hay ahí que no dicen o que no están dados las masas de la polea? ¿Qué significa eso? Que la polea es de masa despreciable. Eso quiere decir que no voy a tomar en cuenta el peso de la polea. Eso es lo que quiere decir. Entonces, si no está el dato del peso de la polea o la masa de la polea, entonces no hago peso. Es decir, es despreciable. O también otro término muy importante que se da es la polea, que dice, son poleas ideales. ¿Qué significa una polea ideal? Una polea que no tiene masa. Es ingrávida, ¿correcto? Es decir, si no tiene masa, no va a tener peso. ¿Está claro? No va a haber peso. Muy bien. En este caso, la polea, recordar una norma muy importante. En una polea vamos a ver cables, vamos a ver cuerdas, y recordar una norma muy importante, que te lo voy a poner de rojo. La tensión es la misma, ojo, es la misma a lo largo de la misma cuerda. De la misma cuerda. Ojo, es la misma a lo largo de la misma cuerda. Si hay más cuerdas, vamos a tener que hacer sumatoria de poleas. Por ejemplo, yo tengo acá, mira, yo tengo acá un sistema de polea, por ejemplo. Acá tengo una poleita. Acá tengo otra. ¿Y qué sostienen a un bloquecito? Si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre al bloque, solamente al bloque, yo acá tendría una tensión 1 y acá tendría una tensión 2. En la cual, chicos, la tensión 2 es 2 veces la tensión 1. ¿Por qué? Por lo siguiente, mira, solamente esta cuerda es una tensión T1, que será la misma acá. T1, porque es la misma cuerda, se da vuelta acá, y también T1 acá. Y acá es T2, hacia abajo. Si tú te das cuenta en la polea, acá hay T1 hacia arriba, y T1 también hacia arriba. ¿Ok? Por equilibrio acá hay una T2 hacia abajo. Por como la sumatoria de fuerzas va a ser 0, lo que va hacia arriba debe ser igual a lo que va hacia abajo. Por esta razón, la tensión 2 que va hacia abajo va a ser igual a 2 veces la tensión 1 que va hacia arriba. Porque mira, la cuerda está que entra y sale. ¿Correcto? Entra y sale y son 2 tensiones del mismo módulo. Por lo tanto, tener muy en cuenta eso. ¿Ya? Tener en cuenta ello. La tensión es la misma a lo largo de la misma cuerda, del mismo cable. ¿Ya? Ok, chicos. Vamos a hacer respetar lo que es la sumatoria de fuerzas igual a 0, el equilibrio. Muy bien, comencemos pues entonces con los ejercicios. Por favor, activen su micrófono para poder ver su participación. ¿Ya? Somos 21. Andrés, Ariana, Castro, Ana González, Benjamín, Moscoso. Benjamín, por favor, activa tu cámara, ¿ya? Heidi Ortiz, activa tu cámara. ¿Ya? Por favor. López Cerrato. Lo que pasa es que está ocupado ahorita. Benjamín Moscoso. Pero me ¿Ya? tocaron nada más al hogar. Ya. No tiene... Ya. ¿Terminó? Okay. Usted me dijo que le llame porque te está escribiendo y que le digo que me dan más en casa. Que esto sí es un placer. Estoy ocupado. Ya, ok, disculpen chicos. Ya, por favor, su cámara. Ya. López Cerrato. Romy.
¿Ya? Ok, problema número 1. En el problema número 1 nos dice lo siguiente. Dice acá, grafica el diagrama de cuerpo libre, justamente para afianzar lo que ya habíamos visto en nuestro problema, ¿no? De la tarea. Ahí vamos a desarrollar esto. Un problema muy parecido a la tarea venido. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre. Me dan una esfera. El problema está así, ¿no? Acá está la esfera. Y acá están ellos, ¿no? Así está el problema. ¿No? Así está el problema. Así está el problema, chicos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? El diagrama de cuerpo libre. Entonces, solamente vas a dibujar a la esfera, ¿no? Solo y únicamente dibujas a la esfera. Ahí está, la esfera. Acá está su centro. Mira, acá hay un punto de tangencia. Este punto de tangencia debe estar a la misma altura que el centro. Ahí está, a la misma altura. Este punto me interesa. Recordar geometría es un punto de tangencia, ¿no? Recordar geometría. Por lo tanto, con respecto a esta pared, imagínate que la pared está acá así, tal cual. La tangente, esta reacción normal debe ser perpendicular a la superficie en contacto. Por lo tanto, va a estar así. Vamos a ponerle una reacción normal. N, listo. ¿Qué otra cosa debe estar sí o sí? El peso. El peso va desde el centro de gravedad, que es el centro de la esfera, hacia abajo. Sí o sí, vertical hacia abajo. Es el peso. Y acá observas que acá hay otra pared, ¿sí o no inclinada? Este es el punto de tangencia. Chicos, el punto de tangencia con el centro deben formar una recta y esta debe ser perpendicular, ¿sí o no? Entonces esto lo vamos a trasladar acá, mira, así, al punto de tangencia, y aquí nada más debe ser entrante. En este puntito, aquí, este punto, ¿Y tu mamá? este de acá, y es perpendicular al piso, ¿no? ¿Ok? Es como si estuviera acá el piso, mira, tal cual está, este piso acá, y forma un ángulo de 90. Profesor, acá también es una normal. Chicos, si ustedes lo dejan ahí, estarán cometiendo un error. ¿Por qué? Porque, profesor, estoy diciendo que n igual a acá n. ¿Son las mismas normales? No. Por lo tanto, para diferenciarlo, n1 y n sub 2. Nada más. Y con eso terminaríamos el diagrama de cuerpo libre de este ejercicio. ¿Ok? De la misma manera, ustedes han tenido que hacer o realizar de forma correcta su diagrama de cuerpo libre para los ejercicios dados. ¿Ya? Por eso les he puesto acá este gráfico para que vean exactamente, está a la misma altura, igual esto debe ser no a un costado, ¿ok? Y he visto así las esferas, me han puesto por acá así. Esto está mal. Toda normal debe estar siempre dirigida hacia el centro. Si está por acá, hacia el centro. Es decir, en su prolongación debe llegar hacia el centro. Porque justamente se da esto en la tangencia. ¿Ya? Se da en la tangencia. Problema número 2. Problema número 2. En el problema número 2 me dice grafica el diagrama de cuerpo libre. Nuevamente, en la número 2, diagrama de cuerpo libre me están pidiendo. Muy bien. Primero voy a dibujar cómo está el gráfico. Rápidamente, ustedes pueden ver hasta así la pared, una pared por acá, el bloque está aquí, y aquí justamente en la punta hay una cuerda aquí, y una cuerda acá en el medio. Listo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre, lo que tengo que dibujar primero es el bloque, pues, ¿no? Solo y únicamente el bloque. Ahí está. El bloque. Lo voy a hacer más grandecito para que se vean mucho mejor.
Listo. ¿Qué es lo primero que tienes que dibujar? Ya sabes, sí o sí, el peso. El peso, más o menos a la mitad, ahí está. En el centro de gravedad, que es la intersección de las dos diagonales, acá estará el peso. ¿Ok? Acá tengo dos cuerdas. Esta cuerda, que sale acá del medio, exactamente a la misma altura que este punto, y esta otra cuerda que sale de acá. ¿Sí? Entonces, esta cuerda, tensión. Las tensiones, ¿cómo se dibujan? Salientes. ¿De qué empresa la hizo? Tensión. Y acá también, No se interesa en nada con claro. Muchas gracias. tensión. Saliente. La tensión. ¿Ok? Profesor, pero acá tensión no son el mismo cable. Como me dice acá, fácil. Esta es una cuerda 1 y esta es una cuerda 2. Por lo tanto, tensión 1, tensión 2. Así tenían que poner ustedes en su ejercicios de su tarea y evaluación de la clase pasada. Vuelvo a recalcar a aquellos que recién están entrando. Hasta hoy nomás recibo las correcciones del tema número 1. Terminado el día de hoy, simplemente no tienen nota en este tema número 1. Así que por favor tomen las precauciones del caso, no tomen la responsabilidad del caso. ¿Ya? Les vuelvo a indicar a muchos que no crean que porque están entrando a clase ya están aprobados. Ojo, entrar a clase es una nota. Hay que participar, que es otra nota. Hay que entregar su tarea y su evaluación, que es otra nota. Hay que presentar su cuaderno al finalizar los 4 temas para poder revisar lo que es otra nota, muy aparte de lo que es el examen mensual. Recuerdo que son 6 notas las que se evalúan. Así que no por asistir ya, asistir solamente es un sexto de la nota. Así que por favor tomen la responsabilidad del caso, sobre todo aquellos que no han presentado ni siquiera el tema 1 hasta ahorita, de ningún curso. Así que sean responsables, no esperen que estén llamando a sus papás para que recién ahí se reaccionen. Muy bien, en la pregunta número 3 ya empezamos a hacer cálculos, ¿no? Pero obviamente el diagrama de cuerpo libre es importante. Vamos a ver primero cómo está el ejercicio. Dice acá, calcula el módulo de la reacción del piso. Me están pidiendo el módulo de la reacción del piso. La reacción del piso con respecto a un objeto, ¿cómo se llama? La normal. Me están pidiendo la normal, pues. ¿Cuánto vale? La reacción del piso es la normal. Entonces, mira cómo está el objeto. Mira cómo está el objeto. ¿Qué datos nos están dando? Nos dice que este objeto ahí, 2 kilogramos. Adicionalmente me están dando una fuerza que dice que, mire, cuyo valor es 10 newton. F es igual a 10 newton. Adicionalmente me están diciendo que la gravedad, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, obviamente para lo que es, en este caso, el peso. Listo, así se me da el problema. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? El diagrama de cuerpo libre. Pues, ¿de quién? Del bloque. Lo voy a resaltar acá. Diagrama de cuerpo libre del bloque. Profesor, del piso no, porque lo único que estamos analizando es el bloque. ¿Ya? Listo. Acá tengo el bloque. Listo. Dibujo la fuerza externa, en este caso, la única fuerza externa es la fuerza de 10 newton. Ahí está. F igual a 10 newton. Listo, chicos. Ya tengo yo mi fuerza. ¿Qué es lo que primero que voy a dibujar? El peso. ¿Cuánto vale el peso? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale? Mira, vertical hacia abajo, perpendicular obviamente, ¿no? El peso. ¿Cuánto vale el peso? Entonces digo acá, el peso, ¿cuánto vale? Allá, masa por la gravedad. ¿Cuánto vale la masa? 2 kilogramos. ¿Cuánto vale la gravedad? 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale esto? 2 por 10, 20. ¿20 qué? Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Eso se llama newton.
20 newton. Ajá, esto es 20 newton. ¿Qué nos está faltando? Como está en el piso, hay una reacción normal. ¿Ok? ¿Cómo es la reacción normal? Entrante y perpendicular hacia el objeto. Entrante y perpendicular hacia el objeto. Mira, mira, lo voy a dibujar, ahí está. De azul lo voy a dibujar. Entrante y perpendicular hacia el objeto. Es la normal. Y es justamente lo que me están pidiendo. ¿Cuánto vale esa reacción del piso, que en este caso es la normal? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Fácil. Chicos, ¿en qué eje estamos trabajando acá? ¿Hay algo en el eje X? ¿Hay algo? No hay nada. Por lo tanto, solamente voy a trabajar en el eje Y. Esto quiere decir que mi sumatoria de fuerzas por equilibrio va a ser 0. En este caso, como trabajo en el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser 0. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Ojo. ¿Quién va hacia arriba? La única fuerza que va hacia arriba es la normal. Ahí está. La normal aquí es igual a las que van hacia abajo. ¿Quiénes van hacia abajo? La fuerza F más el peso. Entonces establecemos la ecuación que la normal es igual a F, que la fuerza F, más el peso del bloque. ¿Cuánto vale N? Justamente lo que vamos a hallar. La fuerza, 10 newton como dato, más W, lo acabamos de hallar, 20 newton. ¿Cuánto es 10 newton más 20 newton? 30 newton. Muy bien, Matías, igual a 30 newton. Por lo tanto, damos la respuesta, ¿no? Por lo tanto, la normal, la reacción normal es igual a 30 newton. Para no estar confundiendo, como me pedían reacción normal, reacción del piso, voy a poner acá R sub N. Para que sea más factible, la reacción normal, porque me están hablando de reacción del piso, para identificarlo, ¿ya? R sub N. R sub N, la reacción normal, es la reacción del piso. R sub N. Profe, si le pongo N en mayúscula, no hay ningún problema. Simplemente vuelvo a recalcar, yo le estoy poniendo R sub N para poder tener una mejor diferenciación, ¿no? No confundir este N con este N, ¿no? ¿Sí? Porque no faltará alguien que de repente desconozca y diga, ¿no? N es igual a 30N. Ah, profesor, se simplifican los N, ¿no? No se te va a ocurrir hacer eso, ¿no? No creo, ¿no? Para que no se compliquen esto, por eso le pongo R sub N, ¿no? R sub N, ¿no? Le digo esto porque ya me ha pasado ya, el año pasado, ¿sí? Algunos que han pasado a tercero y otros que están en segundo ahorita, a ver si recordarán, me simplificaron el N y el N, ¿ah? Eso no se hace, pues este es un N de normal, y este es N de Newton de unidad, no es lo mismo. Sí, profe, N y N se van porque es la misma variable. Muchos me hicieron eso, así que por favor tengan mucho cuidado, ¿no? R sub N le pongo para que no se confundan. Muy bien, chicos, avancemos. Pregunta número 4, dice acá lo siguiente. En esta pregunta número 4 nos dice, calcula la fuerza normal, ojo, la fuerza normal, F sub N en este caso, que ejerce el techo sobre el bloque. Me están pidiendo fuerza normal, o sea, ya me están induciendo, me están indicando que yo no voy a poner N, sino F sub N, fuerza normal, es lo que voy a hallar. Que ejerce el techo en este caso. ¿Ya? A ver, de frente vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? De frente, ¿ya? Para no perder tiempo en hacer un mismo gráfico. ¿Qué es lo que observo yo? ¿De quién voy a hacer el diagrama de cuerpo libre? Ah, profesor, obviamente el bloque. Pues. Bloque. ¿Ya? Bloque. ¿Y cómo está el bloque? Tal cual está el bloque. Tenemos aquí el bloque. Ahí está. Y lo único que está como dato inicial es que acá hay una fuerza que apunta hacia arriba. Obviamente para que no se caiga del techo. Lo está arrinconando, vamos a decirlo así, una fuerza F. Nada más. Obviamente, ¿qué es lo primero que tengo que yo dibujar en cualquier diagrama de cuerpo libre? ¿Qué es lo primero que sí o sí tienen todos los cuerpos? Su peso. Vertical hacia abajo, acuérdate, vertical hacia abajo, ahí está. Vertical desde el punto central, diagonales, hacia abajo. Peso.
Listo. ¿Qué más hay? Ay, profesor, hay un techo acá. Ah, ya, la fuerza normal, entonces. La reacción normal, acá está, mira. Es entrante perpendicular hacia el bloque. Ahí está, entrante perpendicular hacia el bloque. Esta es la fuerza normal que me están pidiendo. Listo, ya está. Como a mí me están pidiendo cuánto vale F sub n está en el eje Y, entonces a equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esto quiere decir que en este caso el único eje que estamos transformando es la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Listo. Las que van hacia arriba deben ser igual a las que van hacia abajo. ¿Ya está? ¿Ok? Las sumatorias que van hacia arriba deben ser las mismas que van hacia abajo. Perfecto. Por lo tanto, ¿quién va hacia arriba? Ah, mira, F. Debe ser igual. ¿Quién va hacia abajo? Ah, ya, F sub n, fuerza normal, más el peso. A ver, veamos el problema entonces. Dice, calcula la fuerza normal del techo sobre un bloque de masa 4 kilogramos. Ajá, masa 4 kilogramos. Gravedad igual a 10 metros por segundo al cuadrado, pues obviamente, ¿no? Y sostiene con una fuerza de 90 newton. Ah, ya me están dando la fuerza F. ¿Cuánto vale? 90 newton. Ya pues listo, chicos, reemplazo. ¿Cuánto vale F? 90 newton. Es igual a F sub n más el peso. ¿Cuánto es el peso? Masa por gravedad. 4 por 10, 40 newton. Listo, chicos, ya me pueden dar la respuesta. ¿Cuánto vale la fuerza normal entonces? Fácil. Si este 40 que va sumando pasa al otro lado, restando. ¿Cuánto saldría, chicos? ¿Cuánto saldría? 50 newton. ¿Ah? 50 Newton. 50 newton, muy bien. 40 pasa a restar, 90 menos 40, 50. ¿Qué cosa? Newton. 50 newton. 50 newton. 50 newton. Sería el valor de la fuerza normal. Actúa con 50, acá sube con 90 y acá baja con 40. El equilibrio hay para que pueda existir este sistema. Listo, problema número 5. A ver dónde está. Problema número 5. En el problema número 5, a ver qué nos dicen. A ver. Muy bien. Hablamos de equilibrio. Si el bloque se encuentra en equilibrio, calcula el módulo de la fuerza F. Bueno, mira. Prácticamente, si te das cuenta, a veces me dan datos de más, a veces no, hay que asumirlos, ¿no? ¿Correcto? Como acá a veces no me dan la gravedad, yo tengo que asumir que 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Si me lo dan. Observa, me están pidiendo la fuerza F, ¿cuánto vale? Y me dan el ejercicio de esta manera, mira. Yo sí, por favor. ¿Listo? Hay una fuerza que va de 80 y 20, acá, mira. Ya está. Hay una fuerza que va de 80 acá hacia la izquierda. 80 newton. A la derecha, esta es 40 newton. Vale, ven. 40 newton. Esta de acá está saliendo, 20 newton. Y esta de acá es F. Listo. Chicos, ¿dónde está la fuerza F? ¿En el eje X o en el eje Y? ¿Eje X o eje Y? ¿Cómo está F? Así, ¿no? ¿Es qué eje? El eje X, ¿sí o no? Es el eje X. Profesor, pero acá me están dando un dato que dice acá 3 kilogramos. Ah, ya, eso quiere decir que mi peso, y para colmo no me dan G. Pero chicos, no necesito G. Sí, profesor, yo necesito porque yo voy a hacer mi peso acá, y acá voy a dibujar mi reacción normal, R sub n o F sub n,
o n, ¿no? Y listo. ¿Pero por qué vas a hacer eso? ¿Te están pidiendo el peso? No. ¿Te están pidiendo la reacción normal? No. ¿Por qué vas a hacerlo si es que no te lo piden en primera instancia? Ah, pues yo pensé que siempre se hacía. Sí, chicos, no es necesario a veces hacer un diagrama de cuerpo libre, como en este ejemplo. ¿Cómo es eso, profesor? Porque acá están todas las fuerzas que yo necesito analizar. ¿Cómo es esto, profesor? Porque F es horizontal, no es vertical. Por lo tanto, no me interesa nada en la vertical. ¿Por qué? Porque la sumatoria en el eje X es eso, solamente con el eje X, no con el eje Y. Y viceversa. Acá es solo eje Y. ¿Acaso hay algo en X? No hay algo. De la misma manera, acá solamente hay en X. Si quiere dibujarlo, sí, bien. Pero no va a ser necesario. No va a ser necesario. Profesor, ¿y para qué me han dado el dato de 3 kilogramos? Simplemente para distraerte en este ejemplo. Para distraerte. Un dato que sí es relevante es que esto sea liso. ¿Por qué? Porque si no es liso, acá va a haber otra fuerza oculta en la horizontal. ¿Cómo es esa fuerza? Se llama la fuerza de rozamiento, chicos. Esa fuerza ya lo vamos a ver más adelante. En este caso, el diagrama de cuerpo libre vamos a asumir con superficies lisas. Y por lo tanto, no va a haber fuerza de fricción que graficar. No va a haber necesidad de graficar. ¿Ok? Entonces simplemente analizamos. Como está en equilibrio, ya están todas las fuerzas en el eje X. Entonces, sumatoria de fuerzas va a ser 0 por equilibrio. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Porque solamente va a intervenir el eje X. El eje Y no. Porque F, que me incógnita, no está en el eje Y. Está en el eje X. Por lo tanto, voy a analizar solo y únicamente el eje X. No necesito analizar el otro eje. ¿Qué significa sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0? Que la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. Veamos. Esta fuerza F, ¿hacia dónde apunta? Ah, apunta hacia la derecha. A ver, chicos, gracias por avisarme. Apunta hacia la derecha la fuerza F, ¿no? Muy bien. ¿Hacia dónde apunta? Hacia la derecha. Entonces acá estará F. Listo. ¿Hay otra fuerza que apunta hacia la derecha? ¿La de 20 newton? No. ¿La de 80 newton? No. Ah, la de 40, mira. Apunta hacia la derecha, ¿sí o no? Entonces le sumo la otra fuerza, que es 40 newton, que apunta hacia la derecha. Debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia la izquierda. ¿Quién apunta hacia la izquierda? Allá, la de 20 newton, más 80 newton que también apunta hacia la izquierda, ¿sí o no? 80 newton. Chicos, ¿con eso ya puedo sacar F o no? Claro, lo despejo, profesor. ¿Qué dice acá? F, ¿a qué será igual? 20 newton más 80 newton, 100 newton. Y este más 40 pasa al otro lado como menos 40 newton. Listo, chicos. Por lo tanto, puedo sacar la respuesta, ¿no? Por lo tanto, chicos, ¿cuál será la respuesta? F, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale F, entonces? ¿Ah? ¿Cuánto vale F? ¿Están atentos o no? ¿Cuánto vale F? ¿Cuánto vale F? Ahí saca su calculadora científica para restar 100 menos 40, ¿cuánto es? A ver, 60 newton. ¿Cuánto? 60 newton, dijo Camila. No se tarda mucho, chicos, está sencillo, al ojo. 60 newton. Sencillo, 100 menos 40, 60. ¿Qué cosa? Newton, 60 newton. Muy bien. Problema número 6. Problema número 6. Problema número 6. Problema número 6. Calcular el valor de X, me dicen acá. Muy parecido al problema número 5. Ojo, pero solamente me están pidiendo el valor de X. A ver, por favor. ¿Cuánto vale? Hay que tener mucho cuidado. En este caso, X, ¿qué cosa es? ¿Es la variable o es parte de una variable? Ah, es parte en este caso. En este caso, esta variable es la fuerza. X es lo que me piden, pero en realidad lo que tú ves ahí, chicos, lo que ustedes ven ahí, es que aquí hay justamente una X dentro de este 2X, ¿no? Chicos, ahí, por favor, agreguen esto a su
a sus datos, ¿no? Bueno, ahí está ya la información. Esta está la información, ojo. El bloque está así. Listo, a ver, 70 newton. Está por acá. Muy bien, 70 newton. Y aquí 2x. Ahí falta un dato, chicos, pero lo vamos a asumir. Ese más lo borramos y solamente asumimos que acá 30 newton. 30 newton. ¿Ya? 30 newton, simplemente. Ok. Entonces, chicos, tenemos sumatoria de fuerzas es igual a 0. Como solo y únicamente voy a trabajar con el eje X, porque X que me están pidiendo está en ese eje X, valga la redundancia, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0. Esto quiere decir, entonces, que la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Correcto? Debe ser la misma. ¿Quiénes van a la derecha? Allá, 2x más 30 newton. ¿A qué va a ser igual? A la que va a la izquierda. La única que va a la izquierda es 70 newton. Ya está. 2x a qué es igual. 30 pasa a restar, sería 40 newton. ¿Cuánto vale x? 40 entre 2, 20 newton. Es justamente lo que estábamos buscando. Por lo tanto, x es igual a 20 newton. Es una fuerza en este caso. 20 newton. ¿Ya? Revisen por favor. ¿Alguien está entrando? Muy bien. Hasta aquí hemos visto algunos problemitas de lo que es esta parte de estática. ¿Sí? Estática. Ahora vamos a ver un problemita más de lo que ya no es de forma directa, ¿no? Acá está en el eje Y, acá está en el eje X, de frente, ¿no? Pero ¿qué tal si la fuerza está inclinada? Como es el caso del problema número 3. ¿Qué tal si no hay fuerzas solamente verticales o horizontales? Puede haber inclinadas, así como esta, o así como esta. Mira, acá está horizontal, vertical, perfecto. Horizontal, vertical, perfecto. Rápidamente puedo calcular, pero ¿qué tal si está inclinada como esta? Yo voy a necesitar dos cosas. El módulo de dicha fuerza y cuánto vale el ángulo que hace dicha fuerza con la horizontal. Porque con ese dato yo ya puedo trabajar, uno, la descomposición, esa es mi primera forma, y dos, puedo trabajar lo que es, en caso que no me gusta la descomposición, puedo trabajar triángulos notables. Vas a ver por qué es más práctico hacer triángulos notables. Porque al igual que tú, a mí no me gusta estar descomponiendo a cada rato las fuerzas, salvo que sea necesario. ¿Cuándo voy a utilizar la descomposición? Cuando sea necesario, chicos. Profesor, pero estamos redundando. ¿Qué cosa significa cuando sea necesario? La condición para poder hacer la descomposición es de que solamente sea la única fuerza, o a lo mucho haya dos fuerzas implicadas. ¿Por qué es esto, profesor? Porque para evitar la descomposición necesito que haya solamente tres fuerzas, nada más. Tres fuerzas y estas son concurrentes. Si hubiera una cuarta, quinta, ya malogró el asunto. Tengo que descomponer sí o sí y ya no podré formar mi triángulo rectángulo, aplicando triángulos notables, ¿no? Rectángulos. ¿Ya? Eso lo voy a hacer siempre y cuando haya tres fuerzas. Revisen la separata anterior y habla de que las fuerzas deben ser concurrentes. Si las fuerzas son concurrentes, van a formar un triángulo, una figura cerrada, que en este caso generalmente es un triángulo rectángulo, ¿no? Mira, estas tres fuerzas forman un triángulo rectángulo, mira. Mira, si quiero dibujarlo, de doble, luego viene la tensión 2 y por último la tensión 1. Forman un triángulo rectángulo continuo, mira, figura cerrada. Igual acá, esto forma un triángulo rectángulo, mira, W, luego N1 y luego N2, forma un triángulo rectángulo. En ese orden, mira, W, luego N1 y por último N2. Forma un triángulo rectángulo. ¿Qué tal si a mí me hubieran dado acá el ángulo? Yo ya podría saber, basta con uno de ellos, la proporción de los demás, y hago
el hallazgo de cada una de las fuerzas implicadas, aplicando solamente triángulo rectángulo y sin necesidad de descomponer. ¿Ya? Pero eso sucederá cuando estamos en estos casos, solamente 3 fuerzas concurrentes. Por esta razón te he hecho estos 2 ejercicios al comienzo, para que veas que hay 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si hay esos casos, triángulo rectángulo, automáticamente. ¿Ya? Antes de borrar esta parte, lo voy a formalizar y para tomarle foto. ¿Ya? Hacemos un par de ejercicios más para terminar. Mira, si son 3 fuerzas, son concurrentes, forman un triángulo rectángulo sí o sí. Pero este triángulo rectángulo debe cumplir cierta condición, debe ser continuo. Mira, inicio, final, peso. Inicio, final, normal 1. Como está así en la horizontal, esto va a formar obviamente un ángulo de 90 grados, ¿no? Como el peso es vertical, sí o sí se confirma 90 grados. Ahí está, es un triángulo notable, rectángulo generalmente. Y luego completo, cierro la figura, n⁻². Ya está. Peso n⁻1, n⁻². ¿Correcto? Ya tenemos nosotros ello. En el caso de acá, mira, peso hacia abajo, inicio final, luego sigue la tensión 2, sí o sí, tensión 2, peso. Como esto es vertical y esto es horizontal, el ángulo que se forma entre ellos sí o sí, 90 grados, que está acá, mira. Y luego completo con t⁻1, sí o sí va a formar una figura cerrada, ya. Si sí o sí es una figura cerrada, acá puedo asegurar que acá terminará t⁻1, formando de esta manera mi triángulo rectángulo. De esa forma podemos aprovechar nuestros datos de estas 3 fuerzas concurrentes. Muy bien. Ok. Listo. Problema número 7. Vamos a borrar esa parte. Problema número 7. Problema 7. Por favor atiendan porque esto ya es prácticamente los ejercicios de tu tarea, de tu evaluación. Aquí vamos a tener que hacer la descomposición. Observa, en el problema número 7 me están pidiendo calcular justamente si el bloque de masa 5 kilogramos se encuentra en equilibrio, calcule el módulo de la fuerza F. ¿Sí? Calcula el módulo de la fuerza F. Mira, me dan la masa, pero a veces es distractor. Masa, vamos a ponerlo por si acaso, pero no es necesario. 5 kilogramos. Y me dice una palabrita muy importante, que está en equilibrio. Que está en equilibrio. ¿Ok? Entonces, y me dan este bloque de esta forma. Listo. Y mira acá. Mira acá. Esto es lo novedoso en este ejercicio. Acá está. Esta fuerza F. Esta fuerza F. Y acá hay una fuerza de 80 newton. 80 newton. Y me dicen acá 37 grados. 37 grados. Chicos, si hacemos el diagrama de cuerpo libre, liso, acá, vamos a descubrir que faltaría la fuerza del peso, ¿sí o no? Allá. El peso. Ahí está. Pero lamentablemente no es la única fuerza. También está la fuerza normal, ¿sí o no? La fuerza normal perpendicular. Y ahí ya nos ocasionó un problema, chicos. Porque ahora díganme cuántas fuerzas hay acá. 1, 2, 3 y 4. Prácticamente ahí ya perdimos. ¿Ok? ¿Por qué, profesor? Porque ya no puedo aplicar lo que hicimos en el diagrama de cuerpo libre 1 y 2, donde solo y únicamente había 3 fuerzas.
La ley, o bueno, la normativa dice lo siguiente: si hay tres fuerzas concurrentes, son tres fuerzas solamente en un sistema, sí o sí, ojo, sí o sí, estas fuerzas son concurrentes. Es decir, forman una figura cerrada, como hemos visto. Y generalmente es un triángulo rectángulo, por lo general. Ajá, pero acá hay 1, 2, 3, 4, ya me logró. Entonces, en este caso, es necesario realizar la descomposición. Sí o sí, la descomposición. No nos queda de otra. ¿Qué significa la descomposición? Que aquellas fuerzas que están en forma diagonal o inclinadas, tenemos que descomponerlas tanto en el eje X como el eje Y. Es decir, esta fuercita de acá. ¿Dónde está esta? De esta forma, mira, mira, mira. De esta forma. Así, mira. Acá está. Acá está la fuerza F. Mira, lo voy a ampliar. Que no sé cuánto vale, es lo que me están pidiendo. Pero sí sé que aquí forma un triángulo, un ángulo de 37 grados. Ya está. Listo. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? La descomposición. ¿Qué significa la descomposición? Justamente proyectar al eje X y al eje Y. Al eje X, al eje Y. Al eje X, al eje Y. ¿Ya? Entonces, hacemos la proyección al eje Y primero y luego al eje X. Ahí está, mira, al eje X, perpendicular. Luego al eje Y, perpendicular. ¿Correcto? Ahora sí, las componentes. Acuérdate cómo se hace esto. Si esta fuerza está entrando, las demás también tienen que entrar. Ahí está, en el eje X, acá está, F sub X. En el eje Y, entrante. Ahí está, entrante, F sub Y. Chicos, se formó un triángulo rectángulo. La hipotenusa es como 5K, acuérdate. Opuesto a 37, 3K. Profesor, no hay nada acá. Pero chicos, por paralelismo, este es 3K, ¿no? También, ¿sí o no? Opuesto, si este es 37, chicos, este es 53. Opuesto a 53, 4K. Listo, chicos. Entonces, concluyo. Allá, F es 5K. ¿Correcto? F sub X, ¿a qué es igual? 4K. Y F sub Y, ¿a qué es igual? Allá, 3K. Recordar que al momento de descomponer, esta fuerza desaparece y ahora aparecerán estas dos fuerzas. Las voy a poner acá para que tú puedas visualizarlo, ¿no? Acá, mira. F sub X y acá está F sub Y. Ahí está, listo. Ok, y la fuerza F desaparece, porque ya ahora solamente estoy con estas 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. Profesor, ¿dónde están esas 5 fuerzas? Mira ahora el bloque, observa cómo está el bloque ahora. Mira cómo está el bloquecito ahora. Mira cómo está el bloque ahora. Mira, 80 Newton. Una fuerza. Está el peso. Está el peso. Ahí está, mira, el peso. 2 fuerzas. 3 fuerzas, la reacción normal. Ahí está. La reacción normal, la fuerza normal, que es perpendicular, ojo. ¿Y qué están acá? Las 2 fuerzas descompuestas. Una de ellas apuntando hacia la izquierda, F sub X, y otra de ellas apuntando hacia abajo, F sub Y. 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. Ya está. Y ahora sí aplico lo que hemos visto acá. Atiende. Atiende. Acá. ¿Qué significa? Que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Y en este caso sí hay tanto eje X como Y. Así que vamos a analizarlo. Vamos a buscar el eje que más nos convenga, donde haya menos variables. De esa forma yo puedo hallar F directamente.
A ver, ¿con qué eje trabajaríamos? ¿Con el eje X o con el eje Y? ¿Qué es más fácil? ¿Trabajar con una variable, dos variables o tres variables? Profesor, lo más lógico con una. Mientras menos variables sean, mucho mejor. Me complico menos, lo hago más fácil, se desarrolla más rápido. Obviamente que es esa la respuesta, chicos. Uno busca lo más rápido, lo más fácil. No vas a buscarte complicarte la vida. Por lo tanto, chicos, en el eje X hay una, dos fuerzas. En el eje Y hay una, dos, tres fuerzas. ¿Para dónde se me hace más fácil? En el eje X, pues, porque solamente hay dos. Entonces, ahí voy nada más. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser 0. Va a ser 0. Y por ende, chicos, ¿sí? ¿Está ahí? Ahí está. No está adentro. Va a ser 0. Y por ende, ¿qué significa sumatoria de fuerza X? Lo que es las fuerzas que van a la derecha van a ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. En orden. ¿Quién va a la derecha? Ah, mira, esta solamente, 80 newton. 80 newton. Es igual a, ¿quién va a la izquierda? Ah, la única que va a la izquierda es F sub X. Ya está. Listo. Profesor, ¿con eso puedo hallar F? Claro que sí, mira. ¿Qué cosa es F sub X? 4K. Allá mira, lo igualo. 4K. Entonces dime, ¿cuánto salió K? A ver quién me dice, ¿cuánto sale K? Si 80 newton es igual a 4K, ¿cuánto vale K? Divides 4, 80 entre 4, 20 newton. 20 newton, ya está. Y dime, ¿con eso puedo hallar F o no? Claro que sí, ya que F era 5K. Entonces, F, que es 5K, será igual a 5 por 20 newton, es decir, 100 newton. Por lo tanto, la fuerza F es 100 newton. Y de esa manera hemos encontrado esta fuerza F que me estaban pidiendo. Esta de acá, ojo, esta de acá. ¿Ok? Y dime, con este valor puedo hacer muchas cosas, claro que sí. ¿Qué tal si me pedían F sub Y? Fácil, F sub Y 3K, o sea, 3 por 20, 60 newton. ¿Qué tal si me podían, cuánto vale la reacción del piso? Fácil, pues en el eje Y. Como yo ya hallé F sub Y, que sería 60 newton, y el peso, como la masa es 5 kilogramos por 10, 50, sumamos, ¿no? Y contrarrestamos, pues, ¿no? 3 por 20, 60, más 50, 110, por lo tanto la reacción normal es 110 newton. Mira, podría habernos salido también esa otra respuesta para la fuerza normal, si es que nos pedían ello. Como ven, en este problema no tuve necesidad de usar el eje Y. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque buscar la forma más rápida es mejor. Además, en el eje Y me iba a complicar porque no sabía cuánto vale F sub Y. No sabía cuánto vale F sub N. Solo sé que vale W, nada más. O sea, de las tres variables, una, y me faltarían dos. En cambio, en el eje X, de frente a ello lo que estoy buscando. Así que, obviamente, solamente trabajaré con el eje X. ¿Está claro? Muy bien, una última pregunta antes de terminar acá. ¿Cómo miras de su tarea? En el punto número 8, calcula el módulo de la tensión en el cable. Esta pregunta realiza su tarea muy parecido bien. Muy parecida. ¿Ok? Muy parecida. Entonces acá vamos a hacer de frente el diagrama de cuerpo libre. Profesor, ¿se puede hacer o no? No, todavía. Depende. Depende. Ok, listo. Problema número 8. Vamos a hacer dos diagramas de cuerpo libre. ¿Por qué? Mira, me están pidiendo el módulo de tensión en el cable 1. Me están pidiendo T sub 1. T sub 1. Observa, te lo voy a hacer rápidamente acá para que veas cómo analizar esto. Mira, te dan el techo, te dan la polea, te dan acá dos cablecitos. Profe, es un cablecito, muy bien, es un solo cable. Este es un solo cable, uno solo. Y aquí está el bloque.
de 4 kilogramos. La gravedad. Y esto me pide la tensión en 1. Listo, chicos. Si nosotros hacemos lo siguiente, vamos a hacer el diagrama a la gravedad, dato del problema, 10 metros por segundo al cuadrado. Pero eso no me lo dan de dato, yo lo asumo, chicos. Tengo que asumirlo. Si es que no me dan ningún dato, yo tengo que asumir que la gravedad es 10. Listo. Entonces, chicos, diagrama de cuerpo libre, primero de la polea. Nada más. Acá dibujamos la polea y decimos, oye, mira, este es un mismo cable. Las tensiones siempre se dibujan salientes del cable, del objeto, y por el mismo cable. Entonces, mira, acá tengo tensión y acá tengo tensión. Profesor, acá es el cable 1. Allá, tensión 1, que es lo que estoy buscando. Usted me acaba de decir hace un momento, la tensión es la misma a lo largo de la misma cuerda. Oye, esta es la misma cuerda, ¿no? Ah, entonces eso también vale T sub 1, pues. Es la misma cuerda, vale lo mismo. T sub 1. Adicionalmente estás viendo que acá de la polea sale una cuerda. Ah, ya, es una tensión saliente. Ahí está, saliente. Por obvias razones le voy a poner T sub 2, pues, ¿no? Si acá esto es T sub 1, acá le voy a poner T sub 2. ¿Me hablan algo de la polea? No me dicen nada de la polea. Por lo tanto, no le considero en el peso. Lo dejo tal cual. No le voy a poner peso. La polea es de masa despreciable. Listo, chicos. ¿Qué es lo único que veo aquí? Fuerzas en el eje Y. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas es 0. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y vale 0. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? T1 y T1. ¿Quién va hacia abajo? T sub 2. Podemos nosotros deducir que T sub 1 más T sub 1, 2 veces T sub 1 es igual a T sub 2. Hasta ahí tenemos una relación nada más de tensiones. Nada más. Que T sub 2 es 2 veces T sub 1. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Diagrama de cuerpo libre al bloque. Al bloque. Hacemos el bloque, mira, mira. Observa, este es el bloque. Observa porque es lo que vas a hacer en tu tarea. Profe, ¿se puede hacer varios diagramas de cuerpo libre? Claro que sí, puedes hacer varios. Ahí está un ejemplo. Mira, como es un bloque, sí o sí el peso. El peso. Vertical hacia abajo. Y mira el cable. Allá, una tensión saliente. Como este cable es el mismo que el de acá, y es acá, entonces este será T sub 2. Pues. ¿Lo ves? Este cable es el mismo. La tensión es la misma a lo largo de la misma cuerda. Si yo acá le nombré T sub 2, este cable acá también debe ser T sub 2. La tensión saliente, ¿no? Saliente, ahora está saliente, a través del mismo cable. ¿Qué observo acá? Que solamente en el eje Y es lo que estoy observando fuerzas. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es 0. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Quién va hacia arriba? T sub 2. ¿Quién va hacia abajo? W. Pero un momento, T sub 2, ¿a qué es igual? 2 veces T sub 1. Ajá, 2 veces la tensión 1. Esto es justamente T sub 2. Va a ser igual al peso, pero el peso ya lo sabemos. Como la masa es 4 kilogramos, ojo, y aquí deduzco que la masa es 4 kilogramos, y la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, multiplico masa por gravedad, peso. 4 kilogramos por 10 metros por segundo será 40 newton. 40 newton. Entonces, T sub 1 será 40 newton sobre 2. ¿Listo, chicos? La respuesta, ¿cuál sería? Por lo tanto, la tensión 1 que me estaban pidiendo será 40 entre 2,
20 newton. Y problema resuelto. Pueden observar este problemita tan simple, pero a su vez que ha habido dos diagramas de cuerpo libre. ¿Ok? Dos diagramas de cuerpo libre. Tengan mucho cuidado con ese tipo de problemitas. ¿Ya? Ok. Bueno, chicos. A ver, vamos a... Ok. Chicos, para terminar, vamos a ver el problema número 9. En este caso nos dice hallar la tensión T, 12 newton. 12 newton es la fuerza que va hacia arriba, vertical. Y 20 newton, el peso de la polea, por lo que se está viendo. ¿Okay? Recordad que cuando hay poleas, dos cosas. O la polea, le vamos a graficar en el diagrama de cuerpo libre su peso, siempre y cuando el problema nos lo diga. Si el problema no nos dice, podemos asumir que las poleas son de peso despreciable, o también se le dice que son poleas ideales. Ojo con eso. Poleas ideales o de peso despreciable. Si el problema me indica una masa de la polea, hay que tomarlo en cuenta para el diagrama de cuerpo libre en el peso. ¿Okay? Si no lo dice, no se toma en cuenta. Acuérdate de eso. En este problema sí, porque nos están dando el peso de la polea. Y nos dicen hallar la tensión T. Nos dan de esta manera el problema. Recordar lo que te decía. En el caso de poleas, cuando hay cuerdas, cables, la tensión de una cuerda es la misma a lo largo de la misma cuerda. ¿Sí? La misma cuerda tiene la misma tensión a lo largo de todo ello. Si estés doblándose todo, es la misma tensión. Esto quiere decir, chicos, que si esta es la tensión T, esta es la cuerda de la polea, chicos, esta tensión, esta de acá también es tensión T, es la misma cuerda. Entonces ya tenemos identificado todas las fuerzas que actúan en este sistema. Como está en equilibrio, entonces yo diré sumatoria de fuerzas igual a 0. En este caso, ¿qué eje estamos viendo? El eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué significa en el eje Y? Que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Rápidamente, ¿quiénes van hacia arriba? T más 12 newton más T debe ser igual a todas las fuerzas que van hacia abajo. La única fuerza que va hacia abajo es 20 newton. T más T, 2 veces T. Este 12 newton pasa a restar. 20 newton menos 12 newton, 8 newton. Y este 2 pasa a dividir, ¿no? 8 newton entre 2 sería 4 newton. Por lo tanto, la respuesta sería simplemente la tensión T es igual a 4 newton. Sería la respuesta a este problema número 9, ¿no? Sencillo. Problema número 10. Profesor, acá veo un ángulo, entonces tengo que hacer descomposición y todo ello. No te adelantes cuando veas un ángulo, porque puede ser de que aplicando teoría el problema se resuelva rápidamente. Observa. ¿Qué te dije en el problema número 9? La tensión es la misma a lo largo de toda la cuerda. No importa cómo esté, pero es la misma cuerda. Si te das cuenta, esta cuerda está así, mira, vertical, y acá está inclinada. Esto quiere decir que si yo hiciera el diagrama de cuerpo libre para este bloque, justamente lo voy a hacer acá. Diagrama de cuerpo libre para el bloque. Entonces, diagrama de cuerpo libre para el bloque. Simplemente diríamos lo siguiente. Diríamos este grafiquito. Este grafiquito de acá, chicos, sencillo. Primero, el peso del bloque. Sí o sí, me lo dan de dato. Ah, ya, 100 newton. Este es el peso del bloque. Siempre vertical hacia abajo. 100 newton, chicos. Y la tensión de la cuerda, que va siempre saliente del objeto en la misma cuerda. Como es la misma cuerda, chicos, este viene a ser también T. Y el peso, 100 newton.
Entonces, como está en equilibrio, mira, muy al margen que esté acá a 45 grados, me interesa qué ángulo sea, así te hubieran dado un ángulo teta. No interesaba porque es la misma cuerda, solamente teníamos que hacer un diagrama de cuerpo libre acá. Ahí vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, justamente ¿no? Ok, listo chicos, entonces las únicas fuerzas, sumatoria de fuerzas igual a 0. Esto quiere decir que la sumatoria, ¿en qué eje estamos observando nada más fuerzas? En el eje Y igual a 0. Esto quiere decir entonces que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Y por lo tanto, la única que va hacia arriba es T y la otra que va hacia abajo es 100. Por lo tanto, T simplemente es igual a 100 newton. Simplemente este problema salía teóricamente hablando. Acuérdate, la tensión es la misma a lo largo de toda la cuerda. Haciendo hincapié a ello, en este caso me están pidiendo la tensión de esta cuerda en el problema número 11. Veamos los datos. Masa del bloque 10 kilogramos de este bloque y masa de la polea 2 kilogramos. Acá sí me hacen hincapié a la masa de la polea, por lo tanto tengo que graficarla. ¿Sí o sí? Tengo que graficarla. Me dicen que la velocidad del sistema es constante, allá, y me piden hallar T. Como me dicen que la velocidad es constante, entonces por este dato, yo diré que hay equilibrio. Acuérdate, si todo está estático, no hay movimiento, o si está en movimiento y esta velocidad es constante, en ambos casos, cualquiera sea el caso que tengamos, diremos que hay equilibrio. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Para ello, vamos a hacer justamente un diagrama de cuerpo libre. ¿En dónde? ¿Dónde nos convendría? Ah, en la polea. En la polea para hacer ello. Pero voy a comenzar primero por el bloque, porque tengo que hallar esta tensión de acá, que es la misma, mira. Vamos a ponerle acá una tensión T, profesor, pero esta de acá ya tiene T. Ah, ya, vamos a poner una tensión T1. Como es la misma cuerda, chicos, esta de acá, entonces también esta será T1. ¿Listo? Nada más. Entonces, vamos a hacer aquí, primero, diagrama de cuerpo libre al bloque. Al bloque. Muy bien. Al bloque. ¿Sí? Lo haremos al bloque. Haremos al bloque y diremos lo siguiente. Muy bien. En el bloque, como verán acá en la gravedad, ya sabemos que este valor es 10 metros por segundo al cuadrado. Si la masa del bloque es 10 kilogramos por 10 sería 100. Ya sabemos el peso. De todas maneras lo vamos a desarrollar para que ustedes puedan observar. Mira, saca el bloque. Yo diré el peso, acá está, el peso, y acá estará la tensión. En este caso, chicos, la tensión T1, que no es la misma que esta T, y acá estará el peso. ¿Ok? Por equilibrio, sumatoria de fuerzas de frente, chicos, en el eje Y va a ser igual a 0, porque esto significa que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. En este caso, las únicas fuerzas que intervienen es del eje Y. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a la sumatoria de fuerzas, que van hacia arriba, debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, ¿correcto? ¿Quién va hacia arriba? La tensión T1. ¿Quién va hacia abajo? El peso. ¿Cuánto vale el peso, chicos? Sería 10 kilogramos por 10 kilogramos, te lo voy a poner acá detalladamente, por la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Acuérdate que el peso es masa por la gravedad. En este caso es masa del bloque, ¿no? La masa del bloque. ¿Listo? ¿Cuánto sale T1 entonces? Ah, ya, la tensión T1 sale 10 por 10, 100. ¿100 qué cosa? Newton. 100 newton es lo que sale el valor de la tensión T1. Ahora sí,
Ya hemos hecho nuestro primer diagrama de cuerpo libre. Y de esta manera hemos hallado justamente nuestra tensión T1. Ahora vamos a hacer a la polea, donde implica la tensión T que nos están pidiendo. Y hay que tomar en cuenta la masa de la polea. Entonces vamos a hacer acá otro diagrama de cuerpo libre. Diagrama del cuerpo libre. Ahí. Entonces ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero de la polea. En este caso, la polea sí tiene masa. Masa considerable, 2 kilogramos. No es nada despreciable, ¿no? Menos de 1 kilo, vamos a considerar quizás una polea despreciable. Algunos dicen menos de medio kilo, ya se considera despreciable, por lo tanto no entra a tallar. Pero va a depender del problema. Si el problema me habla de una masa de la polea, yo tengo que considerar que así sea el valor que sea, por si acaso. ¿Ya? Ok, entonces acá tenemos la polea. La polea. Ya está. Y tenemos el peso de la polea. ¿Cuánto es? Según dato del problema, a ver de frente. ¿Ya? Si la polea pesa 2 kilogramos, su masa es 2 kilogramos, por 10 metros por segundo que es la gravedad, 2 por 10, 20. De frente, ¿ya? 20 newton. Esta polea está sometida a 2 tensiones, que porque tú ya sabes, siempre es saliente del objeto, es decir, van hacia abajo. Este 1, de frente, T1 ¿cuánto vale? 100 newton. 100 newton. Voy a ponerlo por acá. 100 newton. Y acá también 100 newton. Listo. ¿Por qué este es T1, profesor? Claro que sí, este es T1. ¿Cuánto vale? 100 newton. Listo. Y ahora, por último, esta tensión T que nos está pidiendo, ¿cómo se dibuja? Saliente. Vaya, saliente. ¿Listo? Saliente. Tensión T. Y eso es justamente la que voy a hallar. Como ya definimos que la sumatoria de fuerzas es 0, y en qué bloque y en qué eje estamos, todo en el eje Y, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Esto quiere decir que la sumatoria de las fuerzas que apuntan hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Quiénes van hacia arriba? La única es T. ¿Quién va hacia abajo? Van 3 fuerzas. 100 newton más 20 newton y más 100 newton, ¿correcto? Esas 3 fuerzas van hacia abajo. Listo, chicos. Por lo tanto, ¿cuánto sería el valor de T? Está sencillo. Sumamos 100 más 100, 200 más 20, 220 newton. Es justamente el valor de la tensión que nos estaban pidiendo. ¿Ok? Muy bien. Problema número 2. Como pueden apreciar. Ahora, en el gráfico, observamos un conjunto de poleas. El problema no nos dice nada acerca de la masa de las poleas. Así que, por lo tanto, son de masa despreciable. Habíamos dicho que la tensión en la cuerda es la misma a lo largo de toda la cuerda. Si observas, esta es la tensión T que nos están pidiendo. Pero esta cuerda es esta, mira, mira, mira. Da la vuelta acá y luego da la vuelta por acá. Por lo tanto, esta tensión T es la misma acá, en esta cuerda, y también es la misma acá en esta cuerda, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, tenemos que hallar esta tensión T. Pero chicos, a ver, haciendo análisis acá. Acá. Chicos, si esta es la tensión, se repite acá. Esta tensión se repite acá. Obviamente, igual, mira, esta tensión se está repitiendo. ¿Ok? Listo. Ahora, el único dato que tengo es del bloque. El bloque tiene que ver tanto con esta tensión T, que es lo que quiero hallar, perfecto, va a estar en mi ecuación, y con esta tensión, que no es T. Vamos a llamarle a esta tensión T1, que es diferente a esta cuerda, porque es otra cuerda. Y esta tensión le vamos a llamar T2, para tener identificado todas las cuerdas, todas las tensiones. Son 3 cuerdas. Esta de acá y esta cuerda en la cual está la tensión T que estamos pidiendo. Por lo tanto, tenemos que hallar T1. Y al final hallamos T. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está T1? Está en la polea y está en el bloque. ¿Ok? Entonces, acá voy a hacer un diagrama de cuerpo libre a la polea. Primero,
diagrama de cuerpo libre. Entonces diré acá, diagrama de cuerpo libre para la polea. Entonces, rápidamente, aquí, esta es mi polea, y yo voy a dibujar todas las fuerzas que están implicadas a esta polea. Tenemos las dos tensiones que van hacia arriba, ¿por qué? Porque son salientes. Esta es la cuerda salientes del objeto. Ahí está. T y T. Y tenemos la cuerda cuya tensión es T1. Profesor, ¿dibujo algo más? No, porque no me hablan de que las poleas tienen masa, son de masa despreciable. Entonces hay equilibrio. A ver de frente. Si hay equilibrio, se supone que la sumatoria, mira, de frente, mira, la sumatoria de fuerzas, ¿cuánto es? 0. En este caso, ¿qué eje estamos viendo? Solamente el eje Y. Allá, el eje Y, la sumatoria de fuerzas en el eje Y, debe ser 0. ¿Esto qué implica, chicos? Que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Quiénes van hacia arriba? T y otra T, si uno, 2 veces T, y esto debe ser igual a T sub 1. Lo único que hemos conseguido es una relación. 2 veces la tensión T que estamos buscando es igual a la tensión U. Vamos a llamarle a esta ecuación número 1. ¿Ah? Porque vamos a tener que implicar a otra ecuación. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a hacer donde hay nuestro dato. En este caso, el bloque. Vamos a hacerle un diagrama de cuerpo libre. Ahora, diagrama de cuerpo libre al bloque. En el bloque, observamos que nos dan un dato muy importante. Que el bloque tiene un peso de 90 newton, no una masa, no un peso. La masa es en kilogramos, ¿de acuerdo? Acá es un peso. A ver, de frente entonces. Como ya sabemos que todo está en equilibrio, vamos a hacerlo de frente, ¿ya? Mira. El bloque por sí tiene un peso, está acá. Centro, aquí. 90 newton. Chicos, 90 newton de peso. Las tensiones, tenemos dos tensiones. Una que va acá y otra que va acá. Y todas apuntan salientes del objeto. Ah, o sea, apuntan hacia arriba. Saliente del objeto. En este caso, esta es la tensión T y este es T sub 1. ¿Correcto? Entonces yo diré la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Esto implica que en el eje Y, que es el único eje que estamos viendo, debe ser igual a 0. Implica que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. Y por ende, ¿quién va hacia arriba? La tensión T que estamos buscando más la tensión T1. Y esto debe ser igual a 90 newton. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 2. Y yo diré, de la ecuación 1, donde hay la relación de T1 con T, en 2 será así, ¿no? T más T1, pero T1 es 2 veces T. Y esto debe ser igual a 90 newton, chicos. T más 2T, 3 veces T, igual a 90 newton. Y por lo tanto, al dividir este 3, pasa a dividir a 90 newton y quedaría de la siguiente manera. Por lo tanto, ¿cuánto vale la tensión T que estamos buscando? 90 newton entre 3, 30 newton. ¿Listo? Esa sería la respuesta a mi problema número 2. Veamos ahora el problema número 13. En el problema número 13 me piden dos cosas, ¿no? Bueno, en realidad una, ¿no? Calcular la fuerza F. Mira, vamos a ver acá en el problema número 13. ¿Ya? Calcular la fuerza F más T. En este problema 13 me piden F más T. Piden F más T. Me están pidiendo la sumatoria de dos fuerzas. Chicos, la experiencia indica de que si en una pregunta me están pidiendo la suma, la resta de fuerzas, tengo dos opciones. Bueno, cualquier suma o resta
cualquier operación de datos. O bien hallo los datos por separado, o bien el problema me va a dar toda la información en una sola, ¿no? Normalmente sucede, ¿no? Generalmente sucede lo primero, que te dan los datos por separado, los vas a hallar por separado y luego vas a hacer la operación que te dice, ¿no? Y otra vez es cuando te dan todo junto, ¿no? Sin saber cuánto vale f y t en este caso, pero sí saber la suma para este problema, ¿no? En este tipo de datos de física, generalmente es dato por dato. En matemática, cuando tengan un problema de esa forma, puede ser cualquiera de los dos casos. Muy bien, vamos a ver el gráfico. El gráfico, a ver, acá, está de esta manera. Mira, me dan el piso, el techo, perdón. Me dan una tensión T. Justamente, aquí mira. Aquí. El bloque. Me están dando un dato muy importante en el bloque. Me dicen que es de 4 kilogramos. 4 kilogramos. Ah, ya me están dando la masa. Me indican que este es T. Me indican que este es F. Para acá es F. Me indican que para acá es otra fuerza cuyo valor es 20 newton. Me indican que para acá está la gravedad, ¿no? Acá la han aplicado. Y que este es paralelo a ello, ¿no? Quiere decir que es vertical la gravedad. ¿Ok? Me dicen que todo está en equilibrio. Bueno, está sencillo, pues, chicos. ¿Por qué, profesor? Lo único que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre aquí, al bloque, pues, ¿no? Diagrama de cuerpo libre al bloque. Diagrama de cuerpo libre al bloque. Recordad que como todo está en equilibrio, la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿no? Equilibrio. Acuérdate que eso significa equilibrio. ¿Ok? Entonces, chicos, hagamos el diagrama de cuerpo libre al bloque. El bloque, acá está el bloque. A ver, de frente, mira. De frente, chicos, ya estamos a un nivel en el cual ya podemos hacer de frente el diagrama de cuerpo libre. Hemos hecho 2 clases al respecto. Si es 4 kilogramos, de frente el peso, ¿cuánto vale? 4 por 10, 40. 40 newton. Acá hacia arriba tenemos la tensión T. Acá a los costados tenemos 2 fuerzas, que son justamente la fuerza F y la fuerza de 20 newton. ¿Okay? Si todo está en equilibrio, chicos, esto quiere decir primero, hay fuerzas en ambos ejes. Si todo está en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. ¿Qué implica esto? Que la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. ¿Quién va hacia la derecha? 20 newton. ¿Quién va a la izquierda? F. Chicos, acabo de encontrar el valor de F, 20 newton. También vemos en el eje Y, esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje Y también debe ser 0. ¿Qué implica esto, chicos? Que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué fuerza va hacia arriba? T. ¿Qué fuerza va hacia abajo? El peso del bloque, que es 40 newton. Acabo de encontrar el valor de T. Entonces, F más T sería simplemente F, 20 newton, más T, que es a 40 newton, ¿no? De frente, ¿no? De frente lo pongo, 40 newton. ¿Cuánto sale 20 más 40? 60 newton en este caso. Damos la respuesta finalmente. Por lo tanto, chicos, F más T será igual a 60 newton. Respuesta a nuestro problema. Muy bien. Vamos a ver los últimos 2 problemas. Lo voy a hacer por acá. ¿Okay? Chicos, observen cómo hemos elaborado los distintos tipos de problemas hasta ahora. Vamos a ver los siguientes.
A ver, chicos, en este problema nos dicen la tensión de la cuerda 1. ¿Ok? Como ya hemos tenido experiencia en el problema número 12, podemos rápidamente sacar conclusiones directamente. Mira, si es 1, esta es la tensión 1 que me están pidiendo. Como es la misma cuerda, la tensión 1. Como es la misma cuerda, esta es la tensión 1. Como es la misma cuerda, esta es la tensión 1. Como la polea es de peso despreciable, T1, T1 hacia arriba, la única cuerda va a ser esta, T2 hacia abajo. Allá, profesor, ¿puedo asegurar rápidamente que este es 2 veces T1? ¿Sí o no? Claro, lo puedes asegurar rápidamente. Ya hemos visto esto, mira. La tensión de abajo es el doble de T1, mira. 2 veces T es igual a esta tensión 1. En este caso, el doble de esto es la tensión que va hacia abajo. Por lo tanto, esto nos ahorra bastante tiempo para hacer de frente el diagrama de cuerpo libre solamente al bloque. Chicos, ¿lo pueden hacer el diagrama de cuerpo libre a la polea? Claro que sí, pero perderemos el tiempo haciendo esto, que ya sabemos que se cumple. Como ya sabemos que se cumple, podemos ir de frente. Entonces yo digo, diagrama de cuerpo libre del bloque. De frente, del bloque. Al ver al bloque, chicos, a ver al bloque. Este bloque. Observamos el peso de frente. Si es 18 kilogramos por 10 metros por segundo al cuadrado, 18 por 10, 180. ¿180 qué cosa? Newton. Acá tenemos una cuerda caliente de la tensión T1. Ya hemos visto rápidamente que esta otra cuerda va a tener una tensión 2 veces T1. Y por último, esta cuerda de acá, saliente, la tensión, también será T1. Como hay equilibrio, sumatoria de fuerzas es igual a 0. En el eje Y, esto también se cumplirá, será igual a 0. Esto quiere decir que las fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. De frente, ¿quiénes van hacia arriba? T1 más 2 veces T1 más T1. Ahí están las 3 cuerdas. T1, 2 veces T1 y T1. ¿Quién va hacia abajo? 180 newton. T1 más 2 T1 más T1, 4 veces T1. Debe ser igual a 180 newton. Por lo tanto, yo ya puedo dar la respuesta, chicos. Por lo tanto, T1, ¿cuánto vale? Este 4 pasa a dividir 180 entre 4. 45 newton sería. 45 newton. Sería la respuesta a este problema. Muy bien, vamos a ver nuestro último problema. En este último problema me están pidiendo justamente cuánto vale la fuerza F, obviamente en newton, ¿no? Me dicen que el piso está sin rozamiento, eso quiere decir piso liso, no hay otras fuerzas que eviten o intervengan. La velocidad es constante. Chicos, si la velocidad es constante en este sistema, ¿qué significa esto? Equilibrio, acuérdate, equilibrio. Cinético en este caso, ¿no? Muy bien. Y que esto, chicos, este bloque está inclinado y me piden la fuerza F, que es horizontal, ¿no? Con respecto a él. Ok. Lo que tenemos que hacer es diagrama de cuerpo libre al bloque. Entonces, a este bloque le vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Mira cómo está, ¿no? Inclinado, ¿no? Inclinado. Rápidamente, el diagrama de cuerpo libre acá. Diagrama de cuerpo libre para el bloque. Adicionalmente me dan datos, ¿no? Que la masa del cuerpo, o el bloque, en este caso, el cuerpo es lo mismo que el bloque, en este caso, chicos. Este cuerpo es el bloque, ¿ya? Cabe aclarar, es el bloque que está en el gráfico. Es lo mismo, del cuerpo del bloque.
Si la masa del cuerpo 2 raíz de 3 kilogramos y la gravedad de metro por segundo, al multiplicarlo me dará el peso, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. El bloque está, chicos, con un ángulo de inclinación de 30 grados. Más o menos de esta forma lo vamos a dibujar. Listo. Tenemos de 30 grados. Primero, como está en contacto con el piso, hay una reacción normal, que es entrante, y forma un ángulo de 90 grados. La reacción normal o F normal. Yo lo voy a poner Rn en este caso. Tenemos también el peso del bloque. Y tenemos la fuerza F, que está justamente interviniendo. La fuerza F. Listo. Chicos, si no hay ninguna otra fuerza, son 3 fuerzas. Revisen su separata o simplemente les doy un alcance. Si hay un sistema solamente 3 fuerzas, si solo hay 3 fuerzas, estas forman una figura cerrada. Sí o sí. Esto forma una figura cerrada. Esto de acá lo tienes que tener muy en cuenta. Si solo hay 3 fuerzas, si hubiera más, ya no se cumple esto. Por lo tanto, mira, sí o no, que esta fuerza F con respecto al peso se está formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Perdón, un ángulo rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, chicos, esta figura cerrada debe ser continua. Ojo, continua. Como los vectores que hicimos en las primeras clases, inicio-final. Observa. W. Luego viene F. Mira, inicio-final. Ahí está F. Y, por último, esta, va para acá. Cerrando, cierra esta figura. R sub T. Listo. Y este ángulo es 90. Ah, mira, se forma un triángulo rectángulo. ¿Será notable? Vamos a verlo. ¿Dónde veo el ángulo? Chicos, como esta de acá es perpendicular, mira. Si esta RN acá es perpendicular, o sea, va a estar acá. Perpendicular. Por lógica, con respecto al piso, ¿cuánto va a formar? Si acá es 30 y este es 90, este es 60 grados, ¿sí o no? Entonces acá será 60. Eso quiere decir que acá es 30. ¿Ya está? Listo, chicos. La relación de fuerzas es la misma que la relación del triángulo rectángulo. La hipotenusa era como 2K, el adyacente era como K, y el opuesto era como K raíz de 3. Ok, sabemos que el peso es la masa, en este caso del bloque, por la gravedad, es decir, 2 raíz de 3 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto vale el peso entonces? 2 raíz de 3 sería 20 raíz de 3 newton. Pero chicos, esto es el dato, ¿no? W, K raíz de 3. Y esto es igual a K raíz de 3. Entonces, ¿cuánto vale K? Raíz de 3 se va y K vale 20 newton. Como me están pidiendo F, K es igual a F, pues. Esto quiere decir, mira, K es igual a F, la proporción. Por lo tanto, la fuerza F que nos estaban pidiendo valdrá 20 newton. Y el problema estará resuelto. ¿Okay? Es un problema muy interesante en el cual hay 3 fuerzas concurrentes y se observa esta propiedad que si solo hay 3 fuerzas, sí o sí, estas van a formar una figura cerrada. ¿Ok? Sí o sí van a formar una figura cerrada. Y generalmente, chicos, esta figura cerrada generalmente es un triángulo rectángulo. Generalmente es un triángulo rectángulo y notable en la mayoría de los casos. Ya en próximos ejercicios vamos a ver
que estas tres fuerzas concurrentes se llaman fuerzas concurrentes, ojo. Yo lo voy a poner acá. A esto de acá que acabamos de ver, estas fuerzas, se le conoce como fuerzas concurrentes, porque van a concurrir, quieras o no, en un solo punto. ¿Sí? Van a concurrir en un solo punto. Esto lo trasladado acá, esto lo trasladado por acá, y concurren en un solo punto, sí o sí. ¿Ya? Y forman una figura cerrada de todas maneras. Pero recuerda, inicio final, inicio final, inicio final. Muy bien, chicos. Espero sus tareas y sus evaluaciones. Cuídense, nos estamos viendo. Hasta luego. Éxitos. Perdón. Antes de retirarme, me olvidaba poner que esto se le conoce como fuerzas concurrentes. Fuerzas concurrentes. Concurrentes. Listo. Fuerzas concurrentes. Listo, chicos. Espero sus tareas y sus evaluaciones.